¿Tienes problemas o dudas sobre tu tesis en Derecho o necesitas orientación para tu proyecto de investigación, contenido, apoyo estadístico y mucho más? Trabajaremos juntos para asegurar de que tu tesis no solo cumpla con los estándares académicos, sino que también destaque en tu campo de estudio. No dejes que el estrés de la elaboración de tu tesis te gane. Contáctanos hoy y descubre cómo llevar tu tesis al próximo nivel. Estimados amigos y colegas, soy Ramiro Canedo Chávez y en esta oportunidad quiero invitarles a que sean parte de este taller magistral de 10 años del notariado plurinacional a llevarse a cabo de manera virtual vía Zoom este miércoles 15 de mayo a las 7 de la noche. Tendremos la oportunidad de dialogar, aprender, compartir perspectivas sobre los logros y desafíos que tiene el notariado plurinacional de Bolivia. Los esperamos. Queridos amigos y colegas profesionales en el ámbito del derecho constitucional, quiero hacer un análisis técnico jurídico razonando sobre la improcedencia de activar dos acciones constitucionales en el mismo tiempo y espacio en nuestra legislación boliviana. Es así que la sentencia constitucional plurinacional 0038/2023 S1 de 9 de marzo ha establecido como sentencia reconductora la imposibilidad de poder presentar como ejemplo una acción de amparo constitucional bis otra acción de amparo constitucional, poniendo en vilo los principios jurídicos no bis in idem, cual implica un doble procesamiento en jurisdicción constitucional, o colisionar los requisitos de permisibilidad de identidad, sujeto, objeto y causa. Una demanda como mecanismo de defensa constitucional donde esta sentencia referida anteriormente ha establecido esta improcedencia. En la síntesis, no puede haber dos amparos o amparo, bisamparo, para poder hacer valer nuestros derechos fundamentales y garantías constitucionales, el cual colisiona nuestro ordenamiento jurídico, como es el Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, que la misma ha sido modificada por la Ley 1104 y la Ley 1139, que también a la vez laceraría nuestra propia Constitución Política del Estado. ¿Estás listo para el siguiente paso de tu carrera profesional? Descubre cómo, inscribiéndote en nuestra nueva versión de nuestro diplomado en educación superior basado en el modelo académico por competencias, titulado por la Universidad Pública del Alto, avalado por el CV, 100% virtual. No esperes más. Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Inscríbete hoy, logra tus metas de ser docente. ¿Tienes problemas o dudas sobre tu tesis en Derecho o necesitas orientación para tu proyecto de investigación, contenido, apoyo estadístico y mucho más? Trabajaremos juntos para asegurar de que tu tesis no solo cumpla con los estándares académicos, sino que también destaque en tu campo de estudio. No dejes que el estrés de la elaboración de tu tesis te gane. Contáctanos hoy y descubre cómo llevar tu tesis al próximo nivel. Estimados amigos y colegas, soy Ramiro Canedo Chávez y en esta oportunidad quiero invitarles a que sean parte de este taller magistral de 10 años del notariado plurinacional a llevarse a cabo de manera virtual vía Zoom este miércoles 15 de mayo a las 7 de la noche. Tendremos la oportunidad de dialogar, aprender, compartir perspectivas sobre los logros y desafíos que tiene el notariado plurinacional de Bolivia. Los esperamos. Queridos amigos y colegas profesionales en el ámbito del derecho constitucional, quiero hacer un análisis técnico jurídico razonando sobre la improcedencia de activar dos acciones constitucionales en el mismo tiempo y espacio en nuestra legislación boliviana. Es así que la sentencia constitucional plurinacional 0038/2023 S1 de 9 de marzo
ha establecido como sentencias de conductora la imposibilidad de poder presentar como ejemplo una acción de amparo constitucional bis otra acción de amparo constitucional, poniendo en vilo los principios jurídicos no bis in idem, cual implica un doble procesamiento en jurisdicción constitucional, o colisionar los requisitos de permisibilidad de identidad, sujeto, objeto y causa. Una demanda como mecanismo de defensa constitucional donde esta sentencia referida anteriormente ha establecido esta improcedencia. En la síntesis, no puede haber dos amparos o amparo bis amparo para poder hacer valer nuestros derechos fundamentales y garantías constitucionales, el cual colisiona nuestro ordenamiento jurídico, como es el Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, que la misma ha sido modificada por la Ley 1104 y la Ley 1139, que también a la vez laceraría nuestra propia Constitución Política del Estado. ¿Estás listo para el siguiente paso de tu carrera profesional? Descubre cómo, inscribiéndote en nuestra nueva versión de nuestro diplomado en educación superior basado en el modelo académico por competencias, titulado por la Universidad Pública del Alto, avalado por el CV, 100% virtual. No esperes más, las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Inscríbete hoy, logra tus metas de ser docente. ¿Tienes problemas o dudas sobre tu tesis en Derecho o necesitas orientación para tu proyecto de investigación, contenido, apoyo estadístico y mucho más? Trabajaremos juntos para asegurar de que tu tesis no solo cumpla con los estándares académicos, sino que también destaque en tu campo de estudio. No dejes que el estrés de la elaboración de tu tesis te gane. Contáctanos hoy y descubre cómo llevar tu tesis al próximo nivel. Estimados amigos y colegas, soy Ramiro Canedo Chávez y en esta oportunidad quiero invitarles a que sean parte de este taller magistral de 10 años del notariado plurinacional a llevarse a cabo de manera virtual vía Zoom este miércoles 15 de mayo a las 7 de la noche. Tendremos la oportunidad de dialogar, aprender, compartir perspectivas sobre los logros y desafíos que tiene el notariado plurinacional de Bolivia. Los esperamos. Queridos amigos y colegas profesionales en el ámbito del derecho constitucional, quiero hacer un análisis técnico jurídico razonando sobre la improcedencia de activar dos acciones constitucionales en el mismo tiempo y espacio en nuestra legislación boliviana. Es así que la sentencia constitucional plurinacional 0038/2023 S1 de 9 de marzo ha establecido como sentencias de conductora la imposibilidad de poder presentar como ejemplo una acción de amparo constitucional bis otra acción de amparo constitucional, poniendo en vilo los principios jurídicos no bis in idem, cual implica un doble procesamiento en jurisdicción constitucional, o colisionar los requisitos de permisibilidad de identidad, sujeto, objeto y causa. Una demanda como mecanismo de defensa constitucional donde esta sentencia referida anteriormente ha establecido esta improcedencia. En la síntesis, no puede haber dos amparos o amparo bis amparo para poder hacer valer nuestros derechos fundamentales y garantías constitucionales, el cual colisiona nuestro ordenamiento jurídico, como es el Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, que la misma ha sido modificada por la Ley 1104 y la Ley 1139, que también a la vez laceraría nuestra propia Constitución Política del Estado. ¿Estás listo para el siguiente paso de tu carrera profesional? Descubre cómo, inscribiéndote en nuestra nueva versión de nuestro diplomado en educación superior basado en el modelo académico por competencias, titulado por la Universidad Pública del Alto, avalado por el CV, 100% virtual. No esperes más,
Las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Inscríbete hoy, logra tus metas de ser docente. Muy buenas noches, estimados amigos, colegas, estudiantes y participantes de este nuevo evento realizado por la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización Bolivia. Es un placer darles la bienvenida al taller magistral a 10 años de la Ley del Notariado Plurinacional. Permítanme enviar un saludo cordial a nuestros colaboradores, la Universidad Pública del Alto, al Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, al Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca, al Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Oruro y a ODR Bolivia y ODR Ecuador. Hoy tendremos la oportunidad de reflexionar sobre la trascendencia de esta legislación que ha marcado un hito en la historia jurídica de nuestro país. Durante esta jornada tendremos la oportunidad de analizar los logros, desafíos y perspectivas futuras que ha traído consigo esta norma en su primera década de vigencia. Agradezco su presencia y participación en este taller, seguro de que sus valiosos aportes contribuirán a fortalecer nuestro compromiso con la excelencia en el ejercicio de nuestra profesión. Soy el licenciado Miguel Ángel Ardaya Vargas. Bienvenidos. Tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Ramiro Canedo Chávez, docente de pre y posgrado, autor académico de muchas obras literarias y autor de muchos artículos científicos, quien nos dará el honor de inaugurar este nuevo evento académico. Estimado doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias, doctor Miguel Ardaya. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, a la doctora Zulema González Coronado, que es nuestra ponente, a la doctora Dabné Burgoa Luna, dos reconocidas profesionales en el Foro Jurídico Boliviano, donde nos estarán impartiendo sus experiencias en esta labor tan delicada que es el servicio notarial a los 10 años de la ley del notariado plurinacional. Agradecer también a la Universidad Pública del Alto por brindarnos este espacio académico, a su rector, el doctor Carlos Condori, y el director de posgrado, el doctor Richard Torres Juaniquina, y a todo el plantel de la Sociedad Formación, Investigación y Digitalización, SFID, por ampliar estos horizontes académicos día a día con un nuevo paradigma de estudio. Quiero indicar que evidentemente el notariado plurinacional es una cualidad potestativa del Estado por conferir la fe pública cuando otorga bajo la normativa la autenticidad, la legalidad de los instrumentos, como ser entre los más comunes los hechos, los actos, negocios jurídicos y otros actos extrajudiciales, conforme a los lineamientos que nos otorga la ley 483 de 25 de enero de 2014, ¿no? Ley del notariado plurinacional, y su decreto supremo 2189 de 19 de noviembre también del mismo año, ¿no? El cual complementa y es su reglamento a esta ley 483. También hace referencia en el ámbito administrativo, ¿no? El protocolo de actuación bajo las resoluciones administrativas DIRNUPLO 159-2019 de 4 de octubre. Estos documentos tan importantes que vamos a llevar a cabo y vamos a hacer un análisis técnico-jurídico, porque es tan importante conocer estas normativas que guían y obedecen a las notarias y a los notarios de fe pública de todos los asientos establecidos en territorio boliviano y las delegadas en el extranjero. Finalmente, la ley 483 del notariado plurinacional, tenemos que decir que es completa, es actualizada, es innovadora, principalmente en cuanto a los propósitos en garantizar la seguridad jurídica, y uno de sus principales pilares van a constituir el régimen disciplinario, creado precisamente para optimizar los propósitos legales en las actividades o en las varias actividades del notariado, en general, y recausar lo que viene a ser ese ejercicio de la función fedataria.
Estoy muy impresionado por estas ponencias porque vamos a realizar una dialógica donde podamos también cuestionar, preguntar aquellas dudas que tengamos en este ciclo de taller magistral 10 años del notariado plurinacional. Con estas palabras doy por inaugurado este magno evento académico, esperando que todos los presentes en esta sala virtual sea de su máximo provecho. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor, por esta apertura y inauguración de este magno evento académico. Hasta otra oportunidad. Continuando con nuestro programa, les permítame dar la exposición de la modalidad del presente taller, indicando que cada ponente tiene un espacio de 40 minutos en el cual darán desarrollo a su tema de exposición. Así también contarán con un espacio de preguntas y respuestas de 5 minutos. Al finalizar este espacio, tendrán 3 a 5 minutos para poder finalizar con sus conclusiones y recomendaciones. Permítame, por favor, invitarlos al Diplomado en Derecho Notarial, 100% virtual, clase solo los sábados, titulado por la Universidad Pública del Alto y avalado por el CUB. Así también, permítanme invitarlos al Diplomado en Derecho Penal y Procedimiento Penal con enfoque de criminología, 100% virtual, clase solo los sábados, avalado por el CUB, titulado por la Universidad Pública del Alto. Permítame, por favor, dar la presentación de nuestra primera ponente, la doctora Zulema González Coronado. Es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Ballester en Derecho Constitucional, Medio Ambiente y Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma del Beni José Boliviano. Entre su vasta experiencia laboral podemos indicar que ha sido secretaria abogada de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, abogada asistente del Tribunal Constitucional Plurinacional, abogada asistente del Tribunal Supremo de Justicia, letrada de Comisión de Admisión Tribunal Constitucional Plurinacional, letrada de acciones tutelares del Tribunal Constitucional Plurinacional, secretaria general del Tribunal Constitucional Plurinacional, asesora jurídica de la Asamblea Legislativa Plurinacional Cámara de Senadores, directora nacional de saneamiento y titulación del INRA, asesora jurídica de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, directora de asuntos jurídicos de la Dirección del Notariado Plurinacional, directora interina de control disciplinario, análisis y construcción normativa de la Dirección del Notariado Plurinacional. Actualmente funge como directora de la Dirección del Notariado Plurinacional, pudiendo nombrar entre las más sobresalientes. Y finalmente, damos la bienvenida a la doctora Zulema Antonieta González Coronado, que nos dará el honor de exponer objeto y finalidad de la Ley 483. Estimada doctora Zulema González, Zulema Antonieta González, sea usted bienvenida. Buenas noches. Estimada doctora, ¿nos puede oír? No, no tenemos su audio. Estimada doctora, no tenemos su retorno. Por favor, si puede verificar, tenemos tal vez un problema técnico. Le rogamos un minuto de compresión a todos nuestros asistentes. Estamos pasando por un pequeño problema técnico. Enseguida la doctora Zulema iniciará su ponencia. Estimada doctora, adelante. No podemos oírla, doctora. Por favor, si puede verificar su audio.
Doctora Zulema, adelante, por favor, con su ponencia. ¿Puede escucharnos? Por favor. Le rogamos, por favor, un minuto de comprensión. La doctora Zulema nos acaba de informar que se encuentra solucionando la parte técnica de su audio para poder iniciar lo que es su disertación. Le rogamos mil disculpas a todos nuestros participantes. La doctora Zulema está sufriendo un pequeño percance con la parte técnica de su equipo. Por lo tanto, le solicitaremos a nuestra siguiente ponente, la doctora Dafne Burgoa Luna, que se encuentra ya en sala, a la quien daremos la bienvenida y haremos su presentación de su hoja de vida. La hoja de vida es muy extensa, con la experiencia de varios años en lo laboral y académico, por lo tanto haremos un resumen. La doctora Mari Dafne Burgoa Luna actualmente es notaria de fe pública de carrera de la ciudad de La Paz, abogada con 24 años de ejercicio profesional, magíster en Derecho Notarial y Derecho Comercial de la Universidad Andina del Convenio Andrés Bello, doctorante en Derecho con mención en Derecho Notarial Comercial y sucesorio en la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, docente universitaria de posgrado en la Universidad a Distancia de Madrid, España, UDIMA, y docente en diferentes universidades públicas y privadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Finalmente, diremos que la doctora Mari Dafne Burgoa Luna es conferencista internacional en el área de Derecho. Para mí es un placer y un honor darle la bienvenida, estimada doctora Mari Dafne Burgoa Luna, quien nos deleitará con lo que es la ponencia con respecto a la responsabilidad de los notarios. Estimada doctora, por favor, sea usted bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Me he sentido muy honrada por la invitación. Eh, Lamentablemente, los temas técnicos, cuando se tratan así de versiones en vivo, pues se nos pueden jugar una mala pasada, ¿no? Espero que mi colega, la doctora González, pueda superar este inconveniente, ¿no? Siempre sucede. Muy agradecida, les decía, por la invitación. Obviamente he recibido la llamada de mi directo amigo, prolífico autor, docente universitario, cual es el doctor Ramiro Canedo, a quien le quedo muy agradecida. Efectivamente, vamos a hablar de un tema tan acuciante que hace a la función notarial, como es la responsabilidad de los notarios de fe pública. Es que a 10 años de haberse promulgado la ley del notariado plurinacional, un 25 de enero de 2014, es menester hacer una evaluación sobre su implementación en un proceso dialéctico con la participación y actuación permanente de los ciudadanos y de los notarios de fe pública. Con una novel ley, en 2014, recuerdo en un diplomado de Derecho Notarial en la Universidad Salesiana, publiqué en coautoría con mis alumnos un libro
enfocado al análisis y crítica de esta normativa, con dos importantes conclusiones. Para ese momento, esperando una reglamentación específica, y dos, esperando la implementación plena del Código Procesal Civil, que estaba desjudicializando algunos procesos que los habíamos conocido hasta entonces como interdictos o voluntarios. Será el año 2017 que presento la primera edición de mi libro Estudio de la Normativa Notarial Plurinacional, contando a la fecha actualmente con una segunda edición completamente agotada. Producto que me permito aportar, trabajar en realidad con la doctrina del derecho notarial en la línea del notariado latino, al cual la ley 483 se declara su tributaria, jurisprudencia constitucional de carácter vinculante sobre la materia, la misma ley del notariado, sus modificaciones, su reglamento y las normas conexas, contando entre las más importantes el propio Código Civil, el Código Procesal Civil, el Código de las Familias del Proceso Familiar, Ley de Derechos Reales y sus reglamentos, la Ley 470 y sus reformas y muchas más con las que atañen más bien lo que se dice a la práctica notarial. Con el devenir de los años, 4 años después de su promulgación, el año 2018, el país fue testigo de un inédito proceso de una convocatoria para el ingreso a la carrera notarial, que por primera vez transparentaba la selección de profesionales bolivianos calificados en una rigurosa meritocracia académica y un examen de oposición de conocimientos especializados en el área. Primera generación de notarios a los que me enorgullece pertenecer, habiendo obtenido una de las primeras y más altas notas a nivel nacional. En la aplicación misma de nuestra nueva legislación notarial en Bolivia, esta ha sufrido ya importantes modificaciones. La primera con la Ley 915 del 28 de marzo del 2017, cuyo principal aporte, por una parte, aborda el cambio en la composición del Ministerio de Justicia, que absorbe al Ministerio de Transparencia, lo que repercute en la composición del Consejo Notarial, que queda ya establecido con 3 ministerios: el de Justicia, cabeza de sector, el de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo. Por otro lado, esta ley, la 915, modifica trascendentalmente la forma de acceder al cargo de director nacional, ya que antes de esta reforma era requisito ser sometido a un proceso de selección muy parecido al de los notarios de carrera, lo que ahora no sucede, ya que son autoridades designadas directamente mediante resolución suprema de una terna propuesta por el Consejo del Notariado Plurinacional, lo mismo que la designación directa de sus propios directores departamentales de parte del director nacional. Después de esta reforma viene la ley 1115 del 29 de octubre de 2018, que modifica una vez más y parcialmente, obviamente, a la ley del notariado, incluyendo, entre otros aspectos, y esto les va a llamar mucho la atención, sobre todo a quienes quieren ingresar a la carrera notarial actualmente, con la identificación de municipios de menores indicadores socioeconómicos para diferenciar de esta forma los requisitos de accesibilidad al servicio notarial de parte de los postulantes. Se modifica, por ejemplo, esa antigüedad de 6 a 2 años o la fianza equivalente de 50 a 20 salarios nacionales. Además, otra de las grandes reformas de esta ley, la ley 1115, es eliminar el plazo de 3 meses para la ratificación de solicitud del trámite de divorcio en sede notarial, quedando así limitado a la presentación de la petición y el cumplimiento de los requisitos y su inmediata instrumentalización, debiendo el notario autorizar la escritura pública de divorcio y proceder a solicitar la tramitación de la cancelación de la partida de matrimonio ante el CERECI en el plazo determinado. Posiblemente uno de los cambios más profundos en la legislación notarial
y su implementación práctica se ha visto en el decreto reglamentario, el decreto 2189, incompleto en muchos aspectos, que se ha ido adecuando a la práctica notarial con dos importantes reformas. La primera, con el decreto 3946 del 24 de junio del 2019, que implementa y regula el Sistema Informático del Notariado Plurinacional, el SINPLU, que permite, desde mediados del año 2022, poner en marcha los mecanismos informáticos que otorguen seguridad jurídica a los usuarios del servicio notarial a través del documento electrónico y la firma digital. Recientemente, una última reforma con el decreto 5012 del 6 de septiembre de 2023, apenas tiene un par de meses. Una sentida necesidad procesal en algunas escrituras públicas y en los 9 trámites en la vía voluntaria notarial. Recibe una contrastación de plazos, formas y requisitos que vienen de la mano de un reglamento interno de la Dirección del Notariado Plurinacional, la DIRNOPLU, aprobada mediante una resolución administrativa, cual es la 154/2023. En el concierto internacional, implementando políticas de Estado, el país suscribe acuerdos bilaterales en la lucha contra el lavado de dinero, delito internacional que no conoce de fronteras y ocasiona severos daños a la economía e institucionalidad de los países. En ese entendido, el servicio notarial, a partir del año 2021, participa como auxiliar y sujeto obligado en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, debiendo reportar aquellas operaciones que superan los $300,000 y sean en efectivo, y otras que considere, bajo su leal y sano criterio, lo que pudieran resultar de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Una disposición que genera responsabilidades al servicio notarial y que se halla bajo estandarizaciones internacionales. Sobre este punto en particular, no debemos perder de vista que el notario es el guardián de los puntos de acceso a los circuitos de la legalidad, desde los cuales va a poder identificar esas señales de alarma en esta lucha contra la corrupción y el crimen organizado a nivel internacional. En la lucha contra el blanqueo de capitales, el notario ofrece la capacidad inherente a su función. ¿Cuáles son? Por una parte, la transparencia del documento auténtico y por otra, la obligación de registrarlo en la circunscripción en la que ejerce el notario. De esta manera, hace posible la irrevocabilidad de la operación y de los fondos utilizados y facilita las investigaciones. Asimismo, es posible saber quién posee qué y cómo se ha financiado la operación. El tema de blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, es un problema álgido, es un problema mundial. De ahí que el compromiso del país con el concierto internacional debe tocar las instancias del servicio público más cercanas a la población, como es el servicio notarial. Bolivia ha salido oficialmente de la lista gris oscura del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, debido a que hizo mejoras en su régimen normativo que penaliza y combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y continuamos en ese proceso de cumplir estos compromisos internacionales, pero sobre todo por la afectación que tiene en la economía nacional este tipo de delitos. Por esa razón, las autoridades se plantearon qué podemos hacer en Bolivia. Basta revisar legislación comparada y experiencias de otros países que en el área del servicio notarial han ido marcando pautas en estos últimos 10 años. Un ejemplo a emular es el de las instituciones notariales de muchos países que han creado en su seno organismos estatales destinados a informar en materia de prevención del blanqueo de capitales, que garantizan el anonimato de los notarios,
y a lo largo de todo el procedimiento es asistido el notario por esta organización que le asiste en el cumplimiento y en el ejercicio de sus obligaciones. Otra de las tareas internacionales que hemos visto dignas de comparar y también imitar son las de coordinar las labores con el Ministerio de Justicia y Transparencia, implementando planes estratégicos, promoviendo y proveyendo información a la ciudadanía. Frente a delitos como la legitimación de ganancias ilícitas o blanqueo de dineros, no podemos perder de vista que el notario vela a sí mismo y de manera simultánea, porque toda prescripción respecto a lo que es el secreto profesional y las garantías del ciudadano están plenamente amparadas en este servicio del ejercicio notarial. Esto con el fin de que las autoridades públicas no puedan utilizar estos datos personales más que dentro del marco de normas específicas ligadas a objetivos de dicha lucha. Este tema debe ser analizado y desarrollado con detalle a medida que los postulantes y el mismo notario de carrera vaya implementando su labor dentro del servicio notarial. Tan importante es cuidar el nombre, la seguridad, tanto de los ciudadanos como del propio notario que realiza estos reportes de operaciones sospechosas, que a medida que hemos ido implementando en el servicio notarial estos 2 últimos años, la interoperabilidad con otras instituciones, como es el CERECI, como es el CEGIP, todavía no con el CERECI, aunque estamos en camino, con el CEGIP o con el CEPRE, el notario debe pedir previamente una autorización escrita e informada al ciudadano, solicitándole su autorización para poder verificar sus datos e ingresar a la base de datos del CEGIP. Si el notario no tiene esta autorización expresa mediante firma autorizada del ciudadano, obviamente no puede ingresar al CEGIP. Este es un tema de confidencialidad y de respeto a las garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos bolivianos, de que nuestros datos de información, de identificación, pues no pueden ser revisados en cualquier momento o por cualquier persona, sino únicamente por autoridades acreditadas y con la autorización expresa del ciudadano. Y obviamente estos temas también tienen que ser analizados en el tema de la UIF, la forma en que el notario debe primero explicar esta situación al ciudadano. Cuando está realizando una transacción, el notario debe cumplir, esta es una de sus principales obligaciones, obviamente que va a generarles requisitos, tener una inmediación con el ciudadano, entrevistarlo personalmente a quien accede a su oficina para pedir el servicio notarial. No puede, el notario tiene sus labores indelegables, no las puede delegar a su secretaria. No puede ser mi asistente quien en la puerta de mi oficina reciba a las personas e intente darles una orientación jurídica. Ese trabajo de asesoramiento, esa responsabilidad de hacer llegar la justicia preventiva al ciudadano de manera directa, es del notario de fe pública con carácter personalísimo. Por eso el notario cumple con todas estas etapas de perfeccionamiento del proceso de elaboración de una escritura pública, cuáles son la recepción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. La recepción es esa percepción por parte del notario de fe pública sobre las declaraciones que realicen los interesados, constatando los 3 juicios que debe realizar el notario: legalidad, identidad, capacidad de los intervinientes. Después viene la extensión, es decir, cuando ya pasamos a la dimensión papel. No interesa si estamos trabajando en un formato, como les explicaba, en un soporte electrónico, como es la plataforma informática del Simplu, pero esto va a pasar en algún momento a la dimensión papel, que puede ser impreso o no. Estamos en ese proceso de querer y tratar de desmaterializar los documentos notariales. Únicamente ya los ciudadanos en un gobierno electrónico podrán en un futuro mediano ya solamente trabajar con sus códigos de seguridad. No hace falta llevar fotocopia, las hojitas impresas, etc., ¿no? Pero ese es un proceso de interoperabilidad de largo plazo. Ahí viene la fase de extensión, les decía, finalmente la fase de otorgación o de otorgamiento,
que es el asentimiento, la aquiescencia de los interesados al momento de firmar el documento notarial. Previamente a eso, el notario tiene la responsabilidad y la obligación de leer el documento en voz alta, explicarle sus alcances jurídicos y saber que están todos conformes de lo que están suscribiendo para recién poder tomar sus firmas. Y finalmente termina la audiencia notarial con la autorización del documento notarial. Cuando el notario, a través de su firma y sello, hoy firma digital también está incluida, pues concluye el documento autorizándolo, diciendo que se han cumplido con todos los parámetros establecidos en la ley, dispuestos por la doctrina del derecho notarial, para que ese documento pueda salir al tráfico jurídico. La responsabilidad por la función notarial implica algunas consideraciones previas respecto al notariado y al servicio notarial en el marco de la Ley 483. Los fundamentos de la responsabilidad del notario habrá que buscarlos analizando la importancia de los poderes conferidos y la independencia de ellos respecto de la administración, porque el notario asume personalmente todas las atribuciones inherentes a las potestades de sus funciones. El tema sobre la responsabilidad en la función notarial conlleva la reflexión sobre si debemos considerar en primera instancia al notario como un servidor público o exclusivamente como un profesional de derecho que cumple el servicio notarial por delegación del Estado. Aquí hay que tomar en cuenta, para hablar de responsabilidades, que debemos considerar sí que efectivamente el servicio notarial es un servicio público, pero el notario no es un servidor público. Así lo dispone el decreto 3946, que modifica el 2189 en su artículo 16. En ese marco, encontramos que la responsabilidad es la actitud que tiene el sujeto de conocer, aceptar las consecuencias dañosas de sus actos. Por ello, la ley lo sanciona. El único fundamento de la responsabilidad, por tanto, es el deber jurídico, porque nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Diariamente son entregados al notario, confiando en su pericia, consejo, discreción y buena fe, ingentes intereses de los requirentes, que podrían ser desbaratados por una actuación imprudente o maliciosa del profesional notario de fe pública. Por eso debe otorgarse una mayor regulación a la función preventiva que realiza el notario en nuestra legislación vigente, muy en especial su función mediadora, dado que el notario es ese funcionario que presta un servicio público y que está interviniendo de forma extrajudicial en asuntos a él sometidos. Pero también están aquí en juego y en permanente percepción, en permanente aplicación para el notario y para el ciudadano, los valores éticos, morales, lo mismo que sus deberes y derechos. Se debe además, en mi opinión, constitucionalizar la deontología, y en especial la deontología notarial, porque ese es el pilar fundamental de nuestra actividad. ¿Qué falta ahora después de 10 años? Pues mucho. ¿Se ha avanzado? Sí. Ha sido un parteaguas entre una legislación del siglo XIX con una ley con una impronta modernísima que coordina con la legislación familiar, procesal, civil, desjudicializa algunos trámites, etc. Se ha implementado la firma digital, el documento electrónico, hay mayor seguridad jurídica y avances. ¿Es una ley que tiene sus limitaciones? Seguramente que sí. A medida que la he ido estudiando, he encontrado solamente lagunas, mares, que son susceptibles de mejora, efectivamente. Pero viendo más allá, a partir de estos 10 años, ¿qué es lo que nos falta? Yo estoy completamente segura de que nos hace falta un código de ética notarial,
porque es importante, fundamental entender que la labor notarial son principios deontológicos, deberes y derechos que el notario aplica permanentemente, no en una función de administración de justicia. El notario no administra justicia, pero sí acerca a los ciudadanos, ¿no?, a una justicia preventiva. De ahí que es importante trabajar en su formación, en su especialización, pero también tener un marco normativo, ético, deontológico para la correcta aplicación de la norma notarial en nuestro país. Por lo tanto, si establecemos la responsabilidad notarial en el contexto normativo, como está ahora en el país, pues debemos señalar que la imputabilidad notarial se considera respecto a varios aspectos que hay que mantenerlos siempre separados. Por incumplimiento de sus deberes, según leyes orgánicas, estamos hablando del Código Penal, Civil, de Comercio, etcétera, etcétera, por incumplimiento de sus deberes en leyes fiscales o tributarias, es otro tema, incumplimiento de leyes administrativas, incumplimiento de resoluciones judiciales o incumplimiento respecto a los particulares, ¿no?, por causas o infracciones que actualmente la legislación notarial las contempla en un régimen disciplinario con preceptos generales, con faltas leves, graves y gravísimas. Por el carácter personalísimo, esto se hace un poco más complicado, ¿no?, porque estamos hablando de una función notarial compleja, definitivamente. Los notarios asumen personalmente, reitero, todas las atribuciones inherentes a las potestades de su función, con esas palabras sacramentales con las que realizamos nuestro documento notarial. Ante mí, o sea, hay constancia, me consta de vista y de oído por lo menos, de que esto ha sucedido, de que este señor ha transferido y ha vendido su auto a favor de este señor y este en contraprestación le ha entregado determinada suma de dinero. Y finalmente, señalar, doy fe. ¿Qué estoy diciendo? Soy un testigo designado por el Estado. Las personas acuden a la oficina notarial para decir que yo dé fe, que dé mi testimonio de que esto es auténtico, es cierto y es legal, ¿no? Se han cumplido con todos los requisitos que señala la norma para la formalización de determinados contratos, por ejemplo. No existe la posibilidad de delegación de funciones. Por eso reitero que la responsabilidad es de carácter personalísimo en el tema de la función notarial. Sin posibilidad alguna de delegación de funciones, consecuentemente, el notario es el único responsable por todos los actos u omisiones relacionados con su actividad federante sin que pueda, bajo argumento alguno, descargar estas responsabilidades en sus dependientes. Otro elemento que no podemos dejar de lado en este análisis de la función social del notariado es que debemos considerar que el notario surge como una realidad histórica producida en la misma sociedad. No existe una norma creadora del notariado, sino una actividad social ante la necesidad real que llega con el tiempo, ¿no?, para producir, para generar la actividad notarial. O sea, la que realizan los notarios, el notario, ¿no?, tiene que ser tomado como fruto espontáneo de la convivencia social. Ha nacido biológicamente de la misma realidad social y de sus necesidades. Por tanto, vamos a señalar que el notario es una creación social, no es una creación surgida del legislador. El notario es una creación biológica de la realidad. La ley lo ha reconocido más que creado. Por tanto, esta ley del notariado, de 10 años, sus reglamentaciones, ¿no?, prevén las medidas y sistemas que garanticen la función que debe ser siempre ética del notario. Por eso la importancia de la deontología, de un código deontológico, un elemento esencial en mi criterio, sin cuyo conocimiento es imposible el correcto ejercicio de la función notarial. Concluyo señalando
que los notarios, con la profesionalidad, el respeto a la legalidad y la vocación por la justicia, entre otros valores éticos que descaracteriza en su actuación, son eficaces agentes de prevención de litigios y garantes de la seguridad jurídica, la tranquilidad y la paz social, basados en un asesoramiento eficaz que preserve la legalidad en todo momento. Concluyo con esta reflexión y agradezco muchísimo la atención dispensada. Agradecemos su magistral ponencia, estimada doctora Dafne Burgoa Luna. En este momento daremos inicio a la ronda de preguntas y respuestas, para lo cual me permitiré enunciarles a nuestros participantes que pueden servirse, encender su micrófono y transmitir la duda que quieran a la doctora Dafne Burgoa Luna. Estimado doctor Alarcón Velarde, tiene usted la palabra. Gracias, doctor. Doctora, buenas noches, excelente ponencia, gracias por la exposición. Doctorita, tengo la siguiente pregunta. Bueno, como nos da en este momento los principios, todo lo que debe tener el notario para asesorar, mantener la seguridad jurídica, mi pregunta va en lo siguiente. Este es un caso, ¿no? Es de un señor que él tiene un grado académico de quinto básico. Tenía una propiedad de 3.000 metros, entonces, bueno, se choca con un grupo de personas que, bueno, prácticamente son estafadores. Entonces él da sus documentos una copia, logran registrar en derechos reales, se topa con más personas que son del círculo y le hacen firmar un poder. Inician un proceso penal y firma un poder. Entonces, en este caso, la notaria parece que no lo orientó porque él ha desistido totalmente a cualquier tipo de proceso, doctorita. Entonces, yo quisiera saber qué tipo de sanción o existe algún tipo de sanción en este caso para el notario, notaria que no le he explicado, ¿no? Que estaba renunciando a todo y estaba reconociendo como dueño a otra persona, porque lamentablemente el señor tenía un grado académico de quinto básico y le han hecho firmar documentos en blanco, su poder dante ha aprovechado también las circunstancias. Bueno, esa es mi pregunta, doctorita. Gracias. Mi estimado doctor, muchas gracias por la confianza de contar con nosotros. A ver, es una situación muy interesante, perdón, ver en el despacho notarial, ¿no? Cuando la gente acude pidiendo el servicio notarial, ¿no? Lo hace obviamente en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces el notario, y esto va aprendiéndose con el tiempo, desgraciadamente, ¿no? Muchas veces, y eso lo comento, ¿no? Cuando hay designaciones recientes de notarios, pues hay estas mafias organizadas o mafias criminales, ¿no? Que acuden a estos notarios, a los nuevitos, perdón el término, ¿no? Tratando de hacerles pisar el palito, ¿no? Desde decirles, no, que prestan el protocolo, que con el anterior notario así trabajábamos, ¿no? Y había pues una cadena impresionante, ¿no? De monopolios, de faltar completamente pues a los más elementales deberes que tiene el notario. Por ejemplo, prestar escrituras públicas o protocolos para firmas fuera de la oficina, ¿no? Pues, se han visto casos escandalosos, ¿no? En la que aparecen firmas de muertos. Y otro de los temas también que vemos a diario es el tema de personas o analfabetas o también personas con algún tipo de discapacidad o adultos mayores. Se ha tratado de dar alguna respuesta a esto, no es posible, en el sentido, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿no? De decir, bueno, si esta persona es de la tercera edad, pues que venga, creo que la circular duró 2 meses, ¿no? Que venga con un certificado médico forense, de un psiquiatra forense. ¿Y dónde hay eso? Ya, la DIRNOPLU nos ha dado una lista de psiquiatras forenses y creo que costaba 500 pesos la certificación para que diga que el señor no está loco y que puede disponer de sus bienes. Imagínense un acto discriminatorio a todas vistas para los adultos mayores. Pero esta fue una respuesta, ¿no? A una situación como esa, de que vienen y les hacen firmar, ¿no? En la notaría
eh, sin haberles explicado esto, gente que no maneja el lenguaje materno castellano y tiene otro lenguaje materno, aymara, quechua, etc. Entonces, a veces es difícil poderles hacer entender esto. La pregunta del doctor Alarcón es muy puntual. ¿Qué hacemos con esto? Efectivamente, aquí hay un deber que debió haber cumplido este notario de explicarle antes de pedirle la firma. Primero preguntarle si sabía firmar. Quinto de primaria, me parece que es una persona no analfabeta que puede firmar. Pero si le decía que no entiende, que no puede firmar, entonces podríamos acudir a la presencia de 2 testigos de firma a ruego. Entonces ahí hay un incumplimiento de sus deberes. Y segundo, explicarle los alcances jurídicos. Usted decía bien, estaba reconociendo un dueño, estaba, no sé, pues prácticamente regalando su patrimonio. Y esto es absolutamente incongruente. Ahora, a mí me llama la atención, ¿no?, que lo hayan hecho a través de un poder y no de una escritura pública. El poder puede ser revocado y así evitamos problemas posteriores, ¿no? Sobre todo consecuencias jurídicas eh, que afecten a esta persona. Pero obviamente, ¿no?, habrá que, en primera instancia, ver el tema administrativo disciplinario con este notario, si ha cumplido con esto, con este su deber, obviamente va a decir que sí, pero en una investigación sumaria disciplinaria habrá que establecer eso. Pero esto no quita irnos por la vía legal en el entendido de siempre diferenciar 2 figuras. Una escritura pública, sea un poder, escritura pública, cualquier tipo de documento protocolar, ¿no?, puede ser declarado nulo únicamente mediante resolución judicial. Y una cosa es la nulidad, que es una declaración de un juez en materia civil, y otra cosa muy distinta es la falsedad, que es un delito, ¿no?, que obviamente se lo conoce a través del Ministerio Público y un juez en materia penal. Pues hay que diferenciar esas aguas y totalmente diferente la vía disciplinaria administrativa para el notario que hubiera participado. Espero haberlo podido ayudar, mi estimado doctor Alarcón. Muchas gracias, doctora, por la excelente respuesta. Y le damos la palabra al doctor Oscar Gabriel Costa, quien puede expresar su duda. Por favor, sírvase abrir su micrófono, estimado doctor. ¿Se escucha? Sí, se lo escucho. Lo escucho, doctor Oscar. No, está con el micrófono apagado. ¿Puede Ahora abrir sí. su micrófono? Ahora sí, doctor, podemos escucharlo. Ya, básicamente lo voy a resumir. ¿Cómo es que se ha mejorado en cuanto a la aplicación de el concepto, el significado y el derecho de accesibilidad para las personas con discapacidad en cuanto a la actividad del notariado actualmente en Bolivia? Teniendo en cuenta mi caso, por ejemplo, hay algunas entidades financieras que incluso para abrir una cuenta de ahorro están pidiendo testigo a ruego. Por ejemplo, hay personas que, en mi caso, yo no siento la necesidad de crearme una firma, ¿no? Una firma determinada para aplicarla, porque me gustan las cosas simples. Ahora, no significa que uno sea analfabeto por el hecho de aplicar simplemente la huella digital, que uno agarra y pone la huella digital y se acaba el problema. En ese sentido, por ejemplo, hoy en día ya no se puede confiar en las personas en un 100%. Ahora tenemos que tener en cuenta también que normalmente un testigo de una persona con discapacidad, debe ser un familiar, etcétera, etcétera, cuando ese tipo de testigos en ciertas materias o en ciertos procesos futuros, que ojalá nunca ocurran, ¿no?, pero siempre ocurren a veces en algunas situaciones, no son útiles, no son válidos incluso sus mismas declaraciones. Cuando tenemos en cuenta de que el testigo más fehaciente, más confiable es el mismo notario. Debería ser así. Eh, Sí, le agradezco muchísimo, Oscar, el comentario. Efectivamente, es decir, sí, hay una ley marco para la persona con discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad visceral, ¿no?
y se confunde en tema jurídico lo que es la discapacidad con lo que es la incapacidad. Es absolutamente diferente, ¿no? En términos jurídicos. Efectivamente, la persona con discapacidad, ¿no?, debiera tener un protocolo de actuación en las reparticiones públicas. Es una sentida necesidad para el servicio notarial, ¿no?, que una persona con discapacidad acceda a la oficina notarial y obviamente se cumpla con las previsiones de la ley de la persona con discapacidad. Una atención preferente, el tema de las firmas, por ejemplo, una cosa es la imposibilidad de poder firmar en ese momento y otra muy distinta es no saber firmar, por un tema de analfabetismo, y una cosa absolutamente diferente es la incapacidad jurídica de una persona que ha sido declarada interdicta y que solamente puede actuar a través de su tutor o representante. Son figuras absolutamente distintas y así se las tiene que manejar. Sin embargo, no existen esos protocolos actualmente y el notario, pues bueno, trata de trabajar a su mejor parecer, ¿no? Ya le digo, siempre con esa empatía, que es nuestra responsabilidad. De las entidades financieras, pues ni se diga, ¿no? Actualmente la situación en la que estamos, por ejemplo, ¿no?, de que tener que hacer una fila para sacar $100 de nuestra propia cuenta bancaria, nos dice todo, pues, cómo está funcionando, ¿no? Es más, uno en vano realiza una ODECO, se va a quejar a la ASFI, cuando la situación es pues manejada por una élite de bancos aquí en el país. Me parece que el comentario suyo va más para la reflexión y efectivamente, ¿no?, de que intentemos trabajar en un protocolo de actuación y que se tomen en cuenta todas estas situaciones, porque sí es una confusión permanente. Me ha sucedido en conferencias, en clases, que hay esos criterios confundidos, ¿no? Decir, no, es un interdicto, pero es un discapacitado. No, 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 son situaciones absolutamente diferentes. Y el ejercicio de los derechos que tiene el ciudadano, pues obviamente no se limitan cuando éste padece una discapacidad física, excepto algunas excepciones muy, muy marcadas por la misma ley. Muchas gracias, estimada doctora, por tan ilustrativa respuesta. Damos y cedemos la palabra a la doctora Lilian Gaspar. Puede abrir su micrófono y expresar su duda a la doctora para que pueda disolverla. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Doctora Dafne, muy buenas noches. Un saludo muy efusivo desde Potosí. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias, doctora, realmente quedo agradecida. Con respecto a las autoridades sumariantes, doctora, en este caso, no sé, quisiera preguntarle aquello porque resulta que justamente en uno de los procesos he tenido la mala experiencia de que una notaria hubiese supuestamente entregado una carta notarial a ciertas personas haciendo figurar cuando ni siquiera las ha entregado a otras personas, hace figurar otras firmas y llegando incluso a una ilegalidad, ¿no? Para para este fin y incumpliendo, yo creo, por completo el rol que le da el Estado, ¿no? Como representante de este. Es en ese entendido, doctorita, claro que si bien yo sé que, bueno, por la vía judicial tengo que acudir, ya se ha realizado para la nulidad de estos documentos y todo ello, pero en el marco administrativo, doctora, ¿quiénes serían las autoridades sumariantes por departamento, en este caso, por así decirlo, en Potosí? Porque esa es la duda, ¿no? Para hacer el proceso administrativo, porque también creo que lamentablemente no se da el hecho de que cumplen. O sea, acá al menos todas las notarias, notarios tienen sus secretarios y son los que directamente atienden a las personas. No se da el trato directo que usted indica y me sorprende, ¿no? Porque de verdad tienen tres, cuatro secretarios y son quienes están atendiendo a las personas. Lo único que hace la notaria es firmar, tal vez muchas veces ni ya revisar los documentos. Y espero, ¿no?, que de alguna forma se vaya dando tal vez un poco más de rigidez en este punto, porque lamentablemente esto es lo que causa mayor carga procesal en estrados judiciales, porque imagínense de un documento que es nulo de pleno carácter,
ya se va a iniciar otro proceso, imagínense, o sea, en vez de aminorar la carga procesal que existe ya para estratos judiciales, más bien aumentan la carga, porque imagínense, no están haciendo tal vez algunos, no digo todos, ¿no? Algunos o algunas notarias el trabajo encomendado. Esa sería mi pregunta, doctora. Por favor, si nos puede dar mayores luces al respecto, con respecto al proceso administrativo en cuestiones de faltas. Muchas gracias, doctora, y nuevamente saludos desde Potosí. Muchísimas gracias. Yo le quedo muy, muy agradecida con esta retroalimentación. Es decir, es muy sencillo, ¿no? Desde el despacho notarial decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, deberíamos hacer esto, ¿no? Y no ver el impacto que tiene en la sociedad. Y esto es una retroalimentación. La participación de la señora Lilian Gaspar, que nos pone, ¿no? Y nos plantea esta situación, un caso particular. ¿Y qué hago? No se ha cumplido con la normativa. Pues nos pone estas banderas rojas, estas red flags, y nos dice, bueno, estamos fallando en algo. Entonces, para eso hay toda una estructura que son las direcciones del notariado plurinacional que participan en cada departamento a través de una dirección departamental. Entonces, efectivamente, mi estimada Lilian, en Potosí tiene que haber una dirección departamental del notariado. Si no tiene la dirección, usted puede ingresar a la página web por internet del notariado, www.notariadoplurinacional.gov.bo. Ahí van a salir las direcciones de las oficinas regionales, en este caso la de Potosí. Cualquier ciudadano, si gusta, puede identificarse. Si no, hay una ley de protección a los testigos, así se llama esta ley en particular, en la que se mantiene la reserva de nombre del denunciante. Entonces, elige cómo quiere hacerlo. Se identifica o al momento de hacer su denuncia se identifica, pero pide que el nombre quede en reserva en función a esta ley específica. Acude a la dirección departamental y en esa dirección departamental le van a derivar a la autoridad sumariante. Actualmente tenemos compartidos, si usted quiere, las autoridades sumariantes por departamentos. La autoridad sumariante de La Paz atiende también a los de Oruro, por decirle, ¿no? De Potosí no estoy segura con quién comparte. Entonces le van a derivar ahí con la autoridad sumariante. Este va a recibir su denuncia, una denuncia escrita en donde usted de manera muy sencilla hace la relación de los hechos, ¿no? Lo que me acaba de explicar. En tal fecha se ha acudido a tal notaría, pasó esto es lo que nosotros estamos observando, etcétera. No hace falta que esté asistida por un abogado, porque esto también le puede incrementar costos, gastos insulsos. Inmediatamente de conocida la denuncia, la autoridad sumariante la admite y se pone en contacto con ese notario pidiéndole un informe. Informe que tiene 24 horas para entregar inmediatamente explicando qué es lo que ha sucedido y ya la autoridad sumariante empezará el procedimiento disciplinario. Dará una inspección extraordinaria, va a revisar los libros, ¿no? Va a pedir, bueno, dónde está esa carta, dónde está la aquiescencia de los que han solicitado, los recurrentes, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tema ya es meramente administrativo. Pero el primer paso, mi estimada Liliana, es esa. Ahora, puede pasar de que estemos haciendo una falsa acusación, ha actuado de manera totalmente correcta y transparente ese notario, pues obviamente la autoridad sumariante rechazará esta denuncia, ¿no? Porque no tiene consistencia legal. Pero es lo más probable que inicien por lo menos solicitando este informe. Sale la primera resolución, ya a manera interna, el notario puede apelar esa resolución ante la autoridad nacional y de estas resoluciones pueden salir sanciones de lo más variadas, desde una multa que equivale a un mes de salario, por ejemplo, hasta la destitución o una llamada de detención. Además, ¿no? En esta resolución disciplinaria pueden generarse, de acuerdo a cómo se haya hecho la investigación, responsabilidades civiles o penales. Y es obligación de la DIRNOCLU, ¿no? Remitir estos antecedentes a la autoridad que corresponda para que prosiga el trámite. Entonces, dependiendo obviamente de la gravedad y certeza de estos hechos.
Espero haberla podido ayudar. Muchas gracias, estimada doctora Burgoa. Para finalizar esta ronda de preguntas, permítame, por favor, transmitirle la siguiente cuestionante muy interesante. Desde la ciudad de Cobija, Juan Esteves Miranda nos indica, en el caso de un error cibernético, es decir, del sistema notarial, ¿es posible que la notaria o notario sea responsable si el error se debe a una falla técnica o de seguridad que estaba fuera de su control, pero que causó un error en el documento público? Bueno, como todo sistema, ¿no? Creemos, pues, ah, no, la computadora nunca va a fallar, es lo que más falla. Y lo que hemos visto en el Simplu, a partir de agosto del año 22, se supone que esto ya es a nivel nacional. Y eso significa haber logrado, ¿no? Superar distancias, servicios de conectividad. Hay lugares muy, muy alejados en el país que no tienen servicio de Internet, ni siquiera tienen energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pese a todo eso, en la evaluación que ha hecho la DIRNOCLU en su rendición de cuentas anual, ha logrado decir, bueno, hemos llegado a todas partes. El sistema informático está en todo el país. Fabuloso. Pero pasa, y estoy aquí en la ciudad de La Paz, pasa en capitales, pasa en cualquier lugar, de que el sistema se colapsa, se cuelga, no tenemos acceso al CEGIP, no tenemos acceso a ciudadanía digital, etcétera, etcétera. Problemas que pueden pasar de 15 minutos a 2 a 3 días. Hay semanas en las que hemos llegado a tener 4, 5 días sin Simplu. El notario colgado sin poder hacer esto. En esa intermitencia puede pasar, ¿no? De que ingresaste los datos, creíste que tu documento estaba concluido, ¿no? Ya lo firmas, etcétera, ¿no? Ya no has podido revisarlo, se colgaba, tardaba mucho, etcétera. Son gajes del oficio. Ahora, veamos cuál es el tema de error, ¿sí? Error de forma y error de fondo. Ya. Cuando hay errores de forma, ¿sí? Significa de que en vez de yo escribir Juan Esteves con Z, ¿no? En alguna parte se me fue Esteves con S, al final del apellido. Es un error de taipeo, es un error de dedo. El sistema no, yo después lo había corregido, pero el sistema no lo logró asimilar, etc. Ese es un error de forma. Y la ley prevé que estos errores de forma generan responsabilidad al notario, nos puede pasar a cualquiera, y es posible de ser subsanado a través de la nota marginal. Su propio documento ya terminado, con firma digital, que ya no se puede modificar ni una sola coma, tiene un recuadrito, ¿no? Que es un recuadrito de una hoja, que es la nota marginal. Entonces ahí el notario entra a su propio documento, va a estar referenciado en la parte final donde dice, sí, este documento tiene una nota marginal, y dice por un error, no atribuible al notario, sino del sistema, en vez de Esteves con Z, escribimos Esteves con S, quedando el resto del documento y su tenor válido legalmente. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, no genera responsabilidad y es subsanable a través de nota marginal. Errores de forma. Ahora, si vamos a hablar de errores de fondo, ya es diferente, ¿no? Error de fondo será, ahorita, el ejemplo que nos acaban de dar, ¿no? Este señor tenía que dar un poder para que hagan un saneamiento en derechos reales. Y sin embargo aparecen cláusulas, ¿no? que no estaban pues en la instructiva del poder, que venda, que hipoteque, ¿no? que haga otros actos de disposición. Eso ya no son errores de fondo, ¿no? Decía ya, ahí no hay ninguna congruencia. Error de fondo también puede ser que dé en alquiler por 10 meses mi casa, ¿no? O estoy dando en alquiler este contrato, un anticrético, por $10,000. Y sin embargo, en la parte numeral dice 10,000 y en la parte literal dice 100,000. Ya, ¿no? Ahí hay un tema más de fondo. Genera responsabilidad siempre y cuando haya causado daño. Es decir, que hayan inscrito ese contrato y ahora la persona quiere hacer valer ese error, ¿no? Y le está generando problemas de tipo legal, penal o civil al usuario de ese documento. Pero si no ha causado daño, también es susceptible de corregir. ¿Cómo se corrige una escritura? Con otra escritura. Entonces, si hemos puesto aquí que él es soltero, porque así salía en su carnet, pero el sistema me lo ha cambiado a casado,
pero no es casado y ahora tiene problemas para poder vender esa casa, entonces con una escritura aclaratoria, modificatoria de datos técnicos, de datos de identidad, etcétera, se puede subsanar ese error. Espero, mi estimado Juan, que esto le haya ayudado. La responsabilidad, lo reitero, se genera en función al daño causado. Si ese documento no ha causado un daño, pues entonces es susceptible de enmendar mediante otra escritura, si ha sido un error de fondo, o mediante una nota marginal, si ha sido un error simplemente de forma. Muchas gracias, estimada doctora. Definitivamente ha despejado las dudas de nuestro participante. Por cuestiones de premura de tiempo, doctora, solicitamos a todos nuestros participantes que tengan alguna duda o cuestionante puedan hacerlas llegar a través de nuestro grupo de WhatsApp de manera interna, la cual le transmitiremos a la doctora Mari Dafne Burgoa para que pueda ser resuelta y luego poder enviarles y disolver las dudas o cuestionantes. Estimada doctora Mari Dafne Burgoa, agradecerle por el honor de su participación y felicitarla por su magistral ponencia. En este momento la invitamos a dar sus conclusiones y su despedida. Muchísimas gracias. Sí, ha sido una dinámica bastante agradable la participación de cada uno de ustedes. Bueno, una vez más, gracias por la invitación. Siempre quedo a sus órdenes. Me va a dar un placer infinito poder contestar sus cuestionantes con el WhatsApp 671122. Es bastante sencillo, 67001122. Estoy en la ciudad de La Paz, a sus órdenes para todos ustedes. El servicio notarial es una magistratura compleja, sí. He tenido el honor de trabajar en la oficina de mi padre, que también fue notario, el doctor Luis Burgoa. Creo que ha sido mi mejor escuela. Y cuando me preguntaban, ¿qué haces para ser un notario de excelencia? ¿Qué haces para ser un notario responsable? Únicamente tener en mente que el notario de fe pública es el cultor de la verdad. Mientras el notario trabaje bajo sus principios éticos, cumpliendo los principios del derecho notarial, eh, va a tener el trabajo más eficiente y el trabajo más responsable. Y entender siempre que el notario es un testigo al ruego, es un juez de paz, es el que está viendo que no haya procesos a futuro. Por tanto, su preparación tiene que ser siempre cada vez más específica. Tiene que ser un verdadero estudioso del derecho civil, del derecho comercial, del derecho sucesiones, familia, etcétera, para poder asesorar, orientar de la mejor manera. Cumplir con su labor a cabalidad, ya les digo siempre, siendo un cultor de la verdad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, estimada doctora. Para nosotros es un honor y felicitarla por su excelente ponencia. Hasta una próxima oportunidad. Continuando con nuestro programa, permítanme dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente, la doctora Zulema Antonieta González Coronado, quien es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Magíster en Derecho Constitucional, Medio Ambiente y Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian. Entre su vasta experiencia laboral, podemos indicar que ha sido secretaria abogada de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, abogada asistente del Tribunal Constitucional Plurinacional, abogada asistente del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Actualmente funge como directora ejecutiva de la Dirección del Notariado Plurinacional. Podemos nombrar más cargos sobresalientes y también podemos indicar que finalmente es expositora de varios eventos académicos nacionales e internacionales. Para mí es un honor y un grato gusto darle la bienvenida a doctora Zulema Antonieta González Coronado, quien expondrá objeto y finalidad de la ley 483. Estimada doctora, sea usted bienvenida. Estimada doctora, no podemos escuchar su audio. No sé pues, si puede revisarlo, por favor.
Tal vez, doctora, si puede ingresar desde otro equipo, no podemos escucharla. Efectivamente está con el micrófono abierto, pero no tenemos audio, doctora. Estimada doctora, no sé si puede oírnos, tal vez si pueda indicarnos a través de su cámara, darnos una señal, o si puede ingresar desde otro equipo, por favor. No podemos oír la doctora todavía. Ahora tal vez sí puede ingresar desde su equipo móvil, desde su celular, al link del Zoom, dejando encendida su cámara en este equipo y tal vez desde su celular podemos escuchar su audio. Estimados participantes, le rogamos un poco de su comprensión. Este tipo de eventos muchas veces suelen suscitarse por problemas técnicos. Enseguida los solucionaremos. No podemos oírla todavía, doctora. Recomendarle si tal vez pueda ingresar a través de su equipo móvil, desde su celular, a la sala Zoom, para que podamos escuchar su audio a través de su teléfono y dejar encendido su cámara de este equipo. Ah, doctora, ¿nos puede oír? Ahora me escucha, licenciado. Ahora sí podemos oírla, estimada doctora. ¿Logra escucharme, licenciado? Enciéndame el micrófono. Sí, sí, doctora, podemos escucharla. Solo que hay Perfecto. Ahora puede, por favor. Bueno, gracias por la presentación. Primero, permítame presentar mis mayores disculpas por las dificultades en mi ingreso. Buenas noches para todas y todos que nos honran con su participación. Hago llegar mi saludo deferente y de gratitud por la invitación cursada a la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización en la persona del doctor Ramiro Canedo Chávez, su director. Asimismo, exteriorizo mi saludo respetuoso a la doctora Dafne Burgoa, connotada profesional en el área del derecho notarial. El tema asignado a la presente exposición es el objeto y finalidad de la ley del notariado plurinacional. Para abordar el tema resulta necesario rememorar que la primera ley del notariado de nuestro país data de 1858 y estuvo vigente durante todo el proceso republicano. Si bien se encontraba adecuada a la realidad y normativa de la otrora República de Bolivia, con el devenir del tiempo quedó obsoleta e inconexa tanto con el ordenamiento jurídico como con el escenario social. Las falencias advertidas y la ausencia de contextualización a los nuevos tiempos, entre otras cosas, devinieron en la necesidad de una norma que mejore la prestación del servicio notarial y asuma los paradigmas establecidos en la nueva Constitución Política del Estado, teniendo como resultado la promulgación de la Ley 483 de 25 de enero de 2014, denominada Ley del Notariado Plurinacional, compuesta por 6 títulos, 115 artículos, 8 disposiciones transitorias, 2 finales, una disposición abrogatoria y otra derogatoria. La mencionada ley ha sido resultado de una lucha férrea y perseverante de los representantes de los notarios
y todos ellos en su conjunto. Esta ley trajo consigo innovaciones, así en cuanto a funciones de los notarios. Se establecieron las siguientes tareas: actuar dentro de la vía voluntaria notarial, intervenir en remates en lugares donde no existan martilleros, refrendar documentos provenientes de medios electrónicos, emitir copias o testimonios en formato electrónico de los documentos a su cargo, con las medidas de seguridad establecidas en los reglamentos correspondientes. Como otra novedad, se introdujo la prohibición de los acuerdos de exclusividad, al señalar que ninguna institución pública o privada podrá firmar acuerdos o convenios con un notario de fe pública de manera que implique un monopolio o exclusividad de servicio. Así lo señala el artículo 20, inciso D de la Ley 483. De igual modo, la mencionada ley implantó la carrera notarial, que garantiza el cumplimiento de requisitos para el ingreso, permanencia y cese de funciones de los fedatarios. Estableció también la obligatoriedad de que el notario sea un profesional con título de abogado y que acredite una experiencia mínima de 6 años para el ejercicio en capitales y 2 años para municipios con menores indicadores económicos. Igualmente consignó como una de las atribuciones de la dirección del notariado el establecer el arancel por los servicios notariales, de modo tal que los notarios no puedan fijar tarifas discrecionalmente. También se instituyó el servicio notarial en el ámbito indígena originario campesino, por el cual se regulan las labores de los notarios en asuntos relacionados a la jurisdicción indígena originaria campesina. La ley del notariado insertó también la permisión de la aclaración, adición, modificación y cancelación de protocolos mediante la suscripción de un nuevo protocolo por los cambios deseados y la anotación de la constancia de la modificación en el protocolo original, es lo que la doctora Burgoa se refería anteriormente. La solicitud de copias de testimonios requiere únicamente que el peticionante acredite su interés legal ante el notario, dispensando así el trámite previo a la orden judicial. La ley del notariado plurinacional instituyó también nuevas escrituras. Así refiere al nombramiento de tutor y curador de persona mayor de edad, la adopción de persona mayor de edad, la autorización para el matrimonio de persona menor de edad, la aceptación expresa o renuncia de herencia. La vía notarial, la vía voluntaria notarial, es sin duda una de las mayores innovaciones. Se encuentra codificada en el título 5 de la Ley 483, siendo definida como el trámite ante el notario de fe pública por el que se crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. Para poder acceder a esta instancia es imprescindible la existencia del acuerdo entre los intervinientes, mismo que además debe ser libre, voluntario y consentido, siempre y cuando no se involucren derechos de terceras personas. Siendo pertinente aclarar que este trámite no limita la competencia asignada a las autoridades judiciales, puesto que de haberse iniciado la acción en instancia judicial, excluye la activación en la vía notarial. Asimismo, los efectos jurídicos de las escrituras públicas resultantes adquieren la calidad de cosa juzgada, son de cumplimiento obligatorio y tienen fuerza coactiva. Los procesos que forman parte de la vía voluntaria notarial en materia civil y sucesoria están referidos a la retención o recuperación de la posesión de bienes inmuebles, deslinde, divisiones o particiones inmobiliarias, aclaración de límites y medianerías, procesos sucesorios sin testamento, división y partición de herencia, entre otros. En materia familiar, el divorcio de mutuo acuerdo y los permisos de viaje al exterior de menores solicitados por ambos padres. Ahora bien, la ley del notariado plurinacional en su artículo 1 instituye que su objeto está referido a establecer la organización del notariado plurinacional y regular el ejercicio del servicio notarial. Bajo ese contenido corresponde señalar que el notariado boliviano se encuentra compuesto por el Consejo del Notariado Plurinacional,
por la Dirección del Notariado Plurinacional, las direcciones departamentales de la Dirección del Notariado Plurinacional, las notarías de fe pública y las notarías de gobierno. En cuanto al Consejo del Notariado Plurinacional, corresponde señalar que se constituye en la máxima instancia del notariado plurinacional y está conformada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y 2 representantes de la Asociación Nacional de Notarios. Dicho consejo es presidido por el Ministerio de Justicia y sesionará de manera ordinaria 3 veces al año y extraordinariamente cuando amerite resolver temas concretos y urgentes inherentes al ámbito notarial. La convocatoria para sesiones ordinarias debe efectuarse con una antelación de 5 días, en tanto que la sesión extraordinaria con 24 horas de anticipación, debiendo desarrollarse la sesión en el Ministerio de Justicia. Empero, a solicitud de los miembros y por acuerdo de los mismos, podrá celebrarse en un lugar diferente. Las determinaciones asumidas en el Consejo del Notariado serán definidas por simple mayoría de votos del total de sus miembros presentes, mismas que son de cumplimiento obligatorio para los miembros del Consejo, así como para las y los notarios del Estado plurinacional. Respecto a la dirección del notariado plurinacional, o como corrientemente decimos, DIRNOPLU, se tiene que es un ente descentralizado bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El director del notariado es la máxima autoridad ejecutiva, siendo designado mediante resolución suprema y tiene un periodo de funciones de 6 años, pudiendo ser ratificado por una sola vez de manera consecutiva. La DIRNOPLU organiza, administra, regula, supervisa y garantiza el ejercicio del servicio notarial para beneficio de las y los usuarios a través del desarrollo de políticas institucionales e implementación de tecnologías que promuevan y fortalezcan la legalidad y la seguridad jurídica en procura de alcanzar la armonía social para el vivir bien. Las funciones desarrolladas por la Dirección del Notariado Plurinacional se dividen en 3 ámbitos: de carrera notarial, materia disciplinaria y materia administrativa. La carrera notarial comprende la aprobación de reglamentos de evaluación, convocatorias públicas, supervisar la suscripción del seguro de responsabilidad civil, supervisar la constitución de la garantía real o económica. En materia disciplinaria, deberá realizarse el control y supervisión sobre la observancia de plazos en los procesos disciplinarios, evaluar el desempeño de los sumariantes disciplinarios, administrar la base de datos de antecedentes disciplinarios. En materia administrativa, establecerá criterios de distribución territorial de las notarías, de acuerdo a la reglamentación, determinará o actualizará los aranceles notariales, elaborará y suministrará valores y formularios notariales, creará y administrará un registro informatizado de los protocolos de las notarías de fe pública, autorizará traductores oficiales para el servicio notarial. Por su parte, las direcciones departamentales, de acuerdo al artículo 9 de la Ley 483, corresponde que cada uno de los departamentos tenga su dirección departamental. El director departamental es designado por el director general por un periodo de 4 años. Entre algunas de sus atribuciones están las de legalizar la traducción de documentos, autorizar la apertura y cierre de libros notariales, proponer la apertura o supresión de cargos, realizar las convocatorias públicas. Como otros componentes del notariado boliviano, tenemos las notarías de fe pública y las notarías de gobierno. Tanto las notarías de fe pública como las de gobierno tienen como propósito esencial garantizar la seguridad de los actos, contratos y negocios jurídicos. Ambas se encuentran regentadas por fedatarios
mismos que en mérito a lo establecido por el artículo 12 de la Ley 483, para su nombramiento deben cumplir requisitos tales como tener título profesional de abogado, haber ejercido con honestidad y ética al menos por 6 años en capitales y 2 para municipios con menores indicadores económicos, no haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas en el ejercicio del servicio público, la abogacía o el servicio notarial, tener título o certificación de formación complementaria en derecho notarial, haber participado de la convocatoria pública y aprobado el examen de competencia. Pero las características de los notarios de fe pública con los de gobierno difieren, puesto que este notario de gobierno, se encuentra adscrito al sistema administrativo o funcionarista, al constituirse en servidor público dependiente funcional y administrativamente del gobierno autónomo departamental, a favor del cual otorgará una fianza real. No forma parte de la carrera notarial, por lo cual no es pasible de evaluación y será designado por el gobernador departamental. Ejercerá servicio notarial sobre los hechos, actos o negocios jurídicos en los que intervengan entidades del nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción, cumpliendo las disposiciones previstas en la Ley 483. Recibe salario. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, siendo servidor público, se encuentra sometido a la Ley 1178 y su reglamento. El arancel notarial es establecido por la Asamblea Legislativa Departamental y cesa en funciones de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público. En tanto que el notario de fe pública se rige por el sistema latino, ejerciendo una función delegada por el Estado. Es una especie de juez de paz al aplicar una justicia preventiva. Presta asesoramiento equilibrado a los intervinientes. Es autor y responsable del documento notarial. Con su intervención autentica, legitima y otorga legalidad a los actos. Forma parte de la carrera notarial. Por ello, su permanencia se encuentra sujeta al resultado satisfactorio de sus evaluaciones que se realizan cada 2 años. No recibe salario del Estado, sino una remuneración de quienes acuden a la prestación de sus servicios. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria, se encuentran sujetos al régimen disciplinario establecido en el título 6º de la Ley del Notariado Plurinacional. El arancel notarial es regulado por la DIRNOPLU. Su cesación procede por las causales previstas en el artículo 15 de la Ley 483, que están referidas al fallecimiento, la renuncia, la incapacidad sobreviniente, sea esta absoluta o relativa, la sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y la destitución por proceso disciplinario y la evaluación de desempeño negativo. Siendo esa la organización del notariado plurinacional, con una concisa pero sustancial referencia en cuanto a lo que comprende y el despliegue de sus actividades, concierne referirnos a que la regulación del ejercicio del servicio notarial se encuentra plasmada en el Decreto Supremo 2189 de 19 de noviembre de 2014, comprendido por 111 artículos, 9 disposiciones transitorias, 2 disposiciones finales, habiendo sido modificado por los decretos supremos 3946, 4127, 4300 y 4658, referidos primordialmente a los plazos de implementación del sistema informático del notariado plurinacional en las notarías. La última modificación efectuada al Decreto Supremo 2189 es la contenida en el Decreto Supremo 5012 de 6 de septiembre de la gestión pasada, pronunciado a efectos de clarificar la regulación de los trámites en la vía voluntaria y de otras escrituras públicas. Entre los fines de la ley del notariado, conforme establece su artículo 2, están garantizar la seguridad de los actos, contratos y negocios jurídicos, garantizar la armonía social en procura del vivir bien
garantizar la implementación tecnológica para un servicio integral y garantizar la responsabilidad sobre los servicios del notario de fe pública. En cumplimiento a lo cual y en aplicación a plenitud de la norma, de junio de 2021 a la fecha se han obtenido grandes avances y logros. Así tenemos que en cuanto a la primera finalidad de la ley sobre garantizar la seguridad de los actos, contratos y negocios jurídicos, lo constituye el mismo cúmulo normativo, es decir, el mismo contenido de la ley al establecer, por ejemplo, el perfeccionamiento de las escrituras públicas. Otro elemento lo integra la carrera notarial, puesto que el hecho de que los notarios sean profesionales formados en leyes y haber obtenido el cargo por méritos y haber obtenido la mayor calificación, genera certeza de que quienes prestan el servicio notarial son personas idóneas. Por ello, la meritocracia y evaluación permanente a efectos de garantizar el servicio, un servicio de calidad es fundamental. A partir de un diagnóstico realizado el año 2022, se determinó que la cantidad de notarías que se tenía en el país era insuficiente. En ese sentido, se incrementaron 115 nuevos cargos notariales, con lo que de 828 se pasó a abarcar 941 cargos, cantidad considerada como apta para prestar un servicio adecuado a la población, en el marco de una convocatoria pública nacional para la selección meritocrática de notarias y notarios que fue certificada por el sistema de la Universidad Boliviana y la Asociación Nacional de Notarios. En mayo de 2023, la DIRNOPLU posesionó a 200 nuevos notarios que obtuvieron las más altas calificaciones, ello con el objetivo de fortalecer el camino hacia una administración de justicia transparente e independiente y en procura de alcanzar calidad en el servicio notarial que se brinda a la ciudadanía. En cuanto a las evaluaciones, corresponde señalar que hasta antes de la promulgación de la Ley 483, el periodo de funciones de los fedatarios era de 4 años. Empero, habiéndose instituido por dicha ley la carrera notarial, la permanencia de los fedatarios se encuentra garantizada, así como el buen servicio que deben brindar, implementándose la evaluación permanente y periódica cada 2 años de acuerdo a lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 483 y bajo criterios establecidos en el artículo 33 del decreto 2189, que comprenden los aspectos disciplinarios, la capacitación y actualización técnica y académica y la calidad del servicio brindado y las técnicas aplicadas en la administración del despacho notarial. A modo de comentario, cabe señalar que no obstante que la ley del notariado data de 2014 y los notarios de fe pública de carrera ingresaron en el 2018, no habían sido evaluados, teniendo como un hito histórico que la primera evaluación a los fedatarios se haya realizado en noviembre de 2021. Y no obstante que el proceso de evaluación fue objeto de recursos administrativos, acciones de inconstitucionalidad concreta, y acciones de amparo constitucional, a título propio y con beneplácito, puedo decir que salimos victoriosos de cada una de las objeciones planteadas. Así, de las 15 acciones de amparo constitucional interpuestas, solo una nos fue adversa, forzando interpretaciones por parte de los componentes de la sala que conocieron el caso. En cuanto a garantizar la armonía social en procura de vivir bien, esta se traduce por una parte en el realce que la ley del notariado efectúa en cuanto a la otorgación de seguridad jurídica en los servicios notariales a través del ejercicio de principios que guían los actos testimoniales de legalidad de consentimiento. El registro notarial consagra la seguridad preventiva mediante formalismos que garantizan la validez de los contratos y propician un ambiente de confianza para la actividad económica. Sumando a ello, se tiene el descongestionamiento del sistema judicial, puesto que existen asuntos que antes se tramitaban en estrados judiciales y que hoy se los resuelve en sede notarial a través de las vías voluntarias, lo cual sin duda alguna ha contribuido a alivianar la carga procesal existente en la administración judicial y agilizar
en bien de la ciudadanía la tramitación de asuntos que no revierten contrariedades. En cuanto a garantizar la implementación tecnológica para un servicio integral, se tiene la puesta en marcha del Sistema Informático del Notariado Plurinacional. La DIRNOPLU en junio de 2022 presentó el Sistema Informático del Notariado Plurinacional, el SINPLU, como una plataforma diseñada para la emisión de documentos notariales con firma digital y verificación en línea, a fin de garantizar la integridad y seguridad jurídica del usuario. Este sistema es una herramienta tecnológica que emite documentos notariales con niveles de máxima seguridad para la ciudadanía, permitiendo además interoperar con otras instituciones y notarías. El sistema se constituye en una novedad tecnológica que ha puesto sin duda a nuestro país a la vanguardia del notariado latinoamericano. Su implementación inició el 20 de junio de 2022 en su primera fase en las notarías de ciudades capitales de departamento y hasta julio del 2023 en el resto de los municipios, de modo tal que a la fecha todas las notarías existentes a lo largo y ancho de nuestro país cuentan con el SINPLU, habiendo en consecuencia logrado la cobertura total, brindando así seguridad jurídica y garantía a los usuarios. El mes de enero de la presente gestión, en ocasión de conmemorar los 10 años de creación de la DIRNOPLU y la vigencia de la Ley del Notariado Plurinacional, la Dirección del Notariado y el Notariado Español suscribieron un memorándum de entendimiento que se constituye en el primer paso para que la DIRNOPLU se adhiera a la plataforma Iberfides a fin de garantizar la colaboración en la circulación e intercambio de documentos notariales entre notarías y notarios de España y Bolivia. Asimismo, el año 2022 se implementó la plataforma Notaría Segura, que brinda seguridad en la información respecto al estado de la gestión notarial, archivo en custodia, comunicación directa con la o el notario, identificación in situ del despacho notarial mediante la lectura del código QR, la consulta del arancel notarial, la verificación de documentos emitidos desde el SINPLU y la generación de un reporte ciudadano respecto a irregularidades detectadas. Con dicho mecanismo se pretende controlar que no operen falsos notarios como antes desafortunadamente ocurría. Ahora, con la Notaría Segura, la población tiene todas las garantías, puesto que hay diversos módulos en esta aplicación informática que permiten desde ubicar notarías cercanas y los aranceles notariales hasta contar con un código QR desde el teléfono móvil. Asimismo, debo manifestar que de manera conjunta la Dirección del Notariado con la UIF vienen gestionando la creación del órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales, OCP, como una contribución del sector notarial en la lucha contra este ilícito de carácter internacional. En cuanto a garantizar la responsabilidad sobre los servicios del notario de fe pública, con el propósito del cumplimiento de este fin, se tiene incorporado a la ley del notariado el régimen disciplinario para notarios, ya que anteriormente eran procesados con procedimientos establecidos para la función jurisdiccional en razón a la dependencia que tenían con el órgano judicial. Asimismo, se tiene un control deontológico en atención a que el artículo 18 de la Ley 483 establece los deberes que las y los notarios deben acatar. Así, el inciso B ordena cumplir sus funciones con profesionalidad, ética, transparencia, responsabilidad, eficiencia, asesoramiento, imparcialidad y neutralidad. Por su parte, el artículo 97 del mismo cuerpo normativo establece que los fedatarios son responsables disciplinariamente cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en faltas disciplinarias establecidas en la ley del notariado. A su vez, el artículo 102 estatuye cuáles son las faltas disciplinarias y sus consiguientes sanciones. Al respecto, como dato, comparto con ustedes que desde el mes de junio de 2021 a la fecha, el Tribunal de Apelación, que lo constituye el director del Notariado
Plurinacional emitió 214 resoluciones disciplinarias de segunda instancia, de las cuales 11 determinaron la destitución de fedatarios ante la evidencia de la comisión de faltas gravísimas. Por otra parte, se tienen reglamentos en torno a la fianza real o económica otorgada por el notario en favor de la DIRNOPLU y la incorporación en la norma del seguro de responsabilidad civil que cubre los daños civiles de terceros, siendo por tanto estas, entre otras medidas, las adoptadas para que el fedatario se haga responsable de los daños que en el ejercicio de sus funciones pudiera ocasionar. Habiendo abarcado el tema asignado para la exposición, estoy con total predisposición a poder absolver las consultas que puedan surgir. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Agradecerle por su excelente ponencia. En vista de que nos queda un poco de tiempo, podemos indicarles a nuestros estimados participantes que pueden hacernos llegar todas sus dudas o cuestionantes a través del chat de nuestro grupo y las mismas serán transmitidas a su persona para poder resolverlas y enviarlas a través de este grupo de WhatsApp. Por favor, estimada doctora, pasamos a lo que vendría a ser sus conclusiones y su despedida. Gracias. Como conclusión, podemos señalar que de tener una regulación insuficiente con la promulgación de la Ley 483, ahora contamos con una norma moderna que en su observancia asertiva ha generado avances y fortalecimiento del sistema de justicia en el Estado plurinacional, toda vez que se tiene consolidada la carrera notarial, se tiene implementado el sistema informático del notariado, además de otras plataformas informáticas con las que se pretende, además de optimizar el servicio notarial, brindar la mayor seguridad y certidumbre en los actos notariales. Asimismo, los procesos voluntarios previstos en la norma ya tienen una reglamentación para su ejecución. En cuanto a las recomendaciones, en atención a que no obstante de haberse incluido en la ley del notariado las vías voluntarias y escrituras públicas, no se encuentran en ellas trámites que de igual forma podrían ser atendidos por los notarios de fe pública en atención a que no suponen controversia. Tal es el caso, por ejemplo, de la escritura pública unilateral de cancelación de gravamen hipotecario, la escritura pública de cancelación de anotación preventiva, entre otras. Hemos recibido la solicitud de notarios que consideran que el artículo 86 de la ley 483 debería ser modificado en cuanto a la cantidad de fojas que debe contener cada tomo protocolar o empastado de los archivos. Tal solicitud tiene justificaciones valederas, comprensibles, como las del costo que implica el espacio que se requiere. Con seguridad habrán algunas otras solicitudes de modificación a la ley que irán tratándose, dilucidándose y también ejecutándose, ¿no? Finalizando mi intervención, me permito señalar que desde una percepción propia, la ley del notariado plurinacional contiene un sinnúmero de beneficios, bondades, algunas de las cuales hemos referido en esta oportunidad. Empero, sin lugar a dudas, para algunos profesionales del derecho, la mencionada ley contiene falencias y omisiones que en su momento tendrán que corregirse o introducirse, todo en búsqueda del mejor servicio a la sociedad. Reitero mi agradecimiento a la Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización por valorar mi experiencia profesional y hacerme partícipe de este y otros eventos académicos. A los participantes, gracias por su atención, paciencia y comprensión. Buenas noches y bendiciones para todas y todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias a usted, estimada doctora. Para nosotros es un honor poder contar con su presencia y participación en este espacio académico, esperando tenerla en otra oportunidad. Tenga usted muy buenas noches. Estimados colegas, amigos y participantes de este espacio académico, ha sido un placer contar con su presencia. Estoy convencido de que las ideas y conocimientos compartidos hoy tendrán un impacto significativo en nuestro quehacer profesional y en el desarrollo del notariado en nuestro país. Les invito a continuar este camino de aprendizaje y colaboración, llevando a la práctica todo lo aprendido el día de hoy y siendo agentes de cambio en nuestras respectivas áreas de influencia. Les invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales como Sociedad de Formación, Investigación y Digitalización Bolivia, en Facebook, TikTok y YouTube. Espero verlos a todos aquí nuevamente en nuestros próximos espacios académicos, listos para seguir aprendiendo juntos. Soy el licenciado Miguel Ángel Ardaya Vargas. SFID, alcanza tus metas. Tengan todos muy buenas noches. ¿Tienes problemas o dudas sobre tu tesis en Derecho o necesitas orientación para tu proyecto de investigación, contenido, apoyo estadístico y mucho más? Trabajaremos juntos para asegurar de que tu tesis no solo cumpla con los estándares académicos, sino que también destaque en tu campo de estudio. No dejes que el estrés de la elaboración de tu tesis te gane. Contáctanos hoy y descubre cómo llevar tu tesis al próximo nivel. Estimados amigos y colegas, soy Ramiro Canedo Chávez y en esta oportunidad quiero invitarles a que sean parte de este taller magistral de 10 años del notariado plurinacional a llevarse a cabo de manera virtual vía Zoom este miércoles 15 de mayo a las 7 de la noche. Tendremos la oportunidad de dialogar, aprender, compartir perspectivas sobre los logros y desafíos que tiene el notariado plurinacional de Bolivia. Los esperamos. Queridos amigos y colegas profesionales en el ámbito del derecho constitucional, quiero hacer un análisis técnico jurídico razonable